Buenos días, agradezco la invitación del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja. Mi nombre es Luis Ortega Sotelo, soy cirujano pediatra del Hospital de Emergencias Pediátricas y voy a tratar el tema de atresia de esófago y su corrección tracoscópica. Esta frase un poco grafica lo que significa el abordaje toracoscópico para muchos cirujanos pediatras, sobre todo en nuestra realidad, donde la mayoría de los cirujanos pediatras no han sido entrenados para abordar el tórax, y muy pocos actúan con la suficiente confianza, ¿no? La mayor parte de veces es un terreno muy poco explorado y al que acceden muy pocos cirujanos pediatras, sobre todo en nuestro medio. Sin embargo, la tracoscopía en niños es un procedimiento muy antiguo. Las primeras publicaciones datan de hace más de 100 años. Es decir, que, por ejemplo, fueron los primeros abordajes para hacer biopsias pulmonares, para hacer neumólisis intrapleural y sobre todo para hacer procedimientos diagnósticos relacionados en gran parte a patologías como la tuberculosis. Es recién en el año 70, alrededor de 1970, cuando las publicaciones empiezan a hacerse con mayor frecuencia, sobre todo eh, son publicaciones del doctor Rogers en relación a procedimientos diagnósticos. Y los procedimientos avanzados, es decir, aquellos que implican ya una corrección quirúrgica, datan alrededor de 1990, donde se dan las primeras descripciones sobre videotoracoscopía en niños. Cuando se inició el procedimiento no existían equipos de video, de transmisión o microcámaras para poder trasladar la imagen que veía el operador, únicamente el operador, al sistema de video y al sistema de proyección actual. El desarrollo de las técnicas laparoscópicas permitió también trasladar ese sistema a los procedimientos en tórax. Y básicamente a finales del siglo pasado, cuando se publican las primeras correcciones toracoscópicas en niños. La primera, de hecho, corrección toracoscópica se dio en 1999 en el curso de un congreso IPEC, en el cual se transmitió en vivo la corrección de una atresia de esófago tipo 1. Un año después se publicó ya por el doctor Rothenberg la corrección de atresia de esófago tipo 3. Eso fue en el año 2000. Y posteriormente ya se fueron sucediendo una serie de publicaciones. Esta probablemente fue la más grande hace algunos años, que fue el primer estudio multicéntrico en 104 recién nacidos, en el que se encontraban que los resultados eran similares entre la toracoscopía y la toracotomía para corregir la atresia de esófago. Pero las ventajas de la toracoscopía era que permitía una mejor visualización y menos secuelas musculoesqueléticas. Posteriormente han sucedido ya una serie de publicaciones y la experiencia se ha incrementado de manera exponencial, ¿no? En nuestro medio, por ejemplo, nosotros hicimos el 2006, o sea, 6 años después de la primera descripción sobre corrección toracoscópica, en el Hospital de Emergencias Pediátricas, la primera anastomosis videotoracoscópica en atresia tipo 3 en el país. El 11 de noviembre del año 2006 se hizo esta operación y esta es la fotografía del primer paciente. Después vamos a explicar los detalles de la técnica, pero aquí, si agudizamos un poco la vista, vemos las huellas de los tres abordajes que se hicieron en el tórax derecho, ¿no? Acá está uno en la axila, otro debajo de la escápula anterior y debajo de la escápula y la otra posterior. Eso lo vamos a explicar después con mayor detalle. Y este es el video de esa primera corrección, que aunque la calidad es muy mala si la comparamos con los estándares actuales, sin embargo era lo que disponíamos en aquella época, y la grabación que fue
publicada primero en YouTube y todavía está en YouTube con bajo el nombre de endocirugía pediátrica. Y acá vemos este primer video, se ve todo muy rojo. Hoy día prácticamente no podríamos operar en esas condiciones, pero vemos acá usando el campo de visión al callado del ácido, que era la primera estructura a disecar. Utilizamos en aquella época una pinza bipolar. Hoy día eso ha cambiado mucho. Una vez que electrofulguramos la ácidos, la seccionábamos y disecábamos ambos extremos esofágicos. Primero empezamos con el extremo inferior y después el superior. En este caso en particular estamos trabajando la fístula, ya se ha disecado una parte de la fístula, se está separando el vago, estamos traccionando hacia abajo el vago, después terminamos de liberar el ingreso de la fístula a la tráquea, que es este de acá, para poder ocluir la fístula, y lo que hicimos en aquella época, que lo seguimos haciendo de una manera muy similar, es cerrar la fístula con un punto de tracción. Solamente que el material que usamos en aquella época era una seda negra, entonces vemos cómo se hacía un punto traficante en el ingreso de la fístula hacia la tráquea, ¿no? Es mucho más fácil manejar una estructura como esa que las que utilizamos actualmente, que son monofilamentos. En aquella época consideramos que era mucho más adecuado. Aquí estamos seccionando ya la fístula, ya se ha disecado el esófago proximal. Abrimos el esófago proximal, ya está secado, ya avanzada la disección a nivel del cuello. Y colocamos el primer punto de aproximación. Ustedes ven en este video que hay una aguja muy grande, porque en esa época empezamos a trabajar como lo hacíamos de manera abierta, con agujas que tenían una longitud demasiado amplia para lo que usamos ahora, que es una aguja 17, ¿no? Porque habitualmente utilizamos agujas de PDS 5, agujas 17 con suturas de PDS 5.0. Pero después las instrucciones nos hicieron saber de que no era lo mejor, así que empezamos a tratar de conseguir agujas más adecuadas, pasamos por una 15 y actualmente tenemos una aguja 13. Este es el primer punto de aproximación que lo hicimos con el PDS 5.0 y con bajanudos, ¿no? Y casi no olvidamos bajanudos, sino nudos realizantes o nudos de rueda. Entonces aquí hemos puesto ya los puntos, un punto superior y posterior, y colocamos una sonda a través de la enzimosis, ¿no? Y aquí se está ya completando la enzimosis. Y vamos a después tener la oportunidad de comparar esta calidad de visión con la que actualmente tenemos. Pero este fue el primer paciente, el paciente del año 2006. Digamos, y recordemos la clasificación de atresias esofágicas, y la más común, la tipo 3, la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal, que representa el 85% de todos los casos de atresia de esófago, y es la que más abordamos, también con las técnicas toracoscópicas. La segunda en frecuencia, que es la tipo 1, que es la atresia de esófago sin fístula, es también la segunda frecuencia en el esófago con abordaje toracoscópico, aun cuando ahora hemos visto ya prácticamente todos los tipos de atresia, y, y todas son factibles de abordar por toracoscopía. En, en el diagnóstico inicial, ¿qué es lo que hacemos con un recién nacido con atresia de esófago? Esto no ha variado en relación a lo que
lo que hacemos actualmente, y es que afortunadamente tenemos más pacientes con diagnósticos prenatales en el que la historia de Pole y Grandes y la ausencia de estómago en la ecografía nos pueden hacer sospechar ya el diagnóstico, y esto lo corroboramos cuando el pequeño nace. Siempre tiene una historia de cealorrea, de distensión abdominal, de distrés respiratorio, y esto está asociado habitualmente a telectasias o neumonías, y usualmente son los signos y síntomas que vemos en la 3 esófago tipo 3. Corroboramos la sospecha inicial cuando vemos que tenemos dificultades en pasar la sonda orogástrica. Finalmente vemos que se queda en el esófago y podemos hacer el diagnóstico pasando aire o contraste hidrosoluble con la sonda oroesofágica. En realidad, con una radiografía de tórax podemos confirmar el diagnóstico. Si hemos llegado a este punto, entonces tenemos que decidir el momento adecuado en que ese niño debe operar, qué tipo de cirugía requiere, si se puede hacer por toracoscopía o está en condiciones de hacerlo. Y si no tenemos todas las condiciones para asegurar un tratamiento adecuado, pues tenemos la posibilidad de trasladar a este paciente. Entonces es un paciente que debe seguir todos estos pasos, empezando por colocarlo en 45 grados en posición alta de flujo, con la cabeza elevada. Se le va a colocar aspiración continua con una sonda de Reproble. Existen en nuestros medios este tipo de sondas o se pueden fabricar en forma artesanal. Es un paciente al que vamos a colocar omeprazol para bloquear la acidez de la secreción gástrica, antibióticos de acuerdo al antecedente, si eso está o no infectado. Es un paciente que debiera ser intubado en caso de insuficiencia respiratoria y que no debe recibir ventilación con bolsa o bambú, y que idealmente debería hacerse una ecocardiografía para definir la posición del arco aórtico y ver qué tipo de cirugía se le puede ofrecer. Esta es una sonda de Reproble que tiene básicamente en el centro una sonda más pequeña de aspiración y una sonda de irrigación externa. Entonces tiene ambos lúmenes y va a ser utilizada sobre todo con una irrigación continua. Es la forma más práctica y más útil de hacerlo, es colocarle un sistema de irrigación continua con una bomba, conectarla a un flujo de 15 a 20 mililitros por hora y con una aspiración, un sistema de aspiración realmente empotrado, con una presión de 60 centímetros de agua, y la cual se puede aumentar hasta 100 si las secreciones fueran muy espesas, aumentando también el flujo de cloruro de sodio. Esta sonda evita pues el contacto de la aspiración con la mucosa esofágica y evita las lesiones a la mucosa del esófago. Además, hay que recordar que siempre se debe mantener al paciente en posición semisentada para evitar la aspiración, porque la aspiración se da básicamente por dos vías. Eso lo vamos a ver en otra diapositiva, pero esta es la marca que hay en nuestro medio también, que es la misma que figura en esta diapositiva, que es una diapositiva del texto del doctor Martínez Ferro. Nosotros habitualmente utilizamos una sonda 10 French, una 8 se tapa con facilidad, y estas probablemente tendremos la posibilidad de usarla en pacientes más grandes, pero habitualmente en un recién nacido medio que pesa alrededor de 3 kilos, una sonda 10 French es suficiente. Y en el preoperatorio hemos mencionado, pero hacemos hincapié con esta fotografía, de que el paciente no debiera ser sometido a ventilación con bolsa y debiera ser intubado en los casos en los que llega con insuficiencia respiratoria. ¿Y a qué va esto? Debido a que, si recordamos que el paciente hace insuficiencia respiratoria, sobre todo por dos mecanismos. El primero es el de la aspiración, y se puede aspirar ya sea porque se llena de saliva la bolsa esofágica ciega y esto pasa a la vía respiratoria y produce broncoaspiración, o porque refluye el contenido gástrico hacia la vía aérea a través de la fístula traqueosofágica. Este es el mecanismo más común por el cual el paciente hace compromiso respiratorio y llega con distrés.
Pero también, si hay una fístula traqueosofágica suficientemente amplia, el ingreso de aire, si es que le damos presión positiva o utilizamos una bolsa para ventilarlo o un ambú, va a ingresar una cantidad excesiva de aire hacia el estómago, la cámara gástrica se va a extender, las asas intestinales y eso va a hacer un ascenso diafragmático y eso es el segundo mecanismo por el cual el paciente llega al distrés. Entonces es un paciente que requiere pues descomprimir el estómago para evitar la distensión abdominal, mantenerlo relajado, si es necesario hacer una inducción adecuada para evitar la posibilidad de muerte que se puede dar incluso cuando se está durante la inducción para la cirugía, ¿no? Y otro elemento importante que nunca debe faltar en la evaluación previa de los pacientes con atresia de esófago es la broncoscopía, y no necesariamente una broncoscopía flexible, que habitualmente nos hace depender de los neumólogos, sino una broncoscopía rígida. La broncoscopía rígida, como en esta primera foto se ve, es muy útil para ver, en principio, hacer el diagnóstico de la fístula traqueoesofágica y definir su localización. Aquí, por ejemplo, vemos que está prácticamente en la carina. Puede estar 1 o 2 centímetros por encima, o como esta, que está mucho más alta. Entonces, al tener esta imagen, nosotros podemos ya presumir que la corrección toracoscópica va a ser mucho más sencilla cuando tenemos que la fístula desemboca más alto o más lejos de la carina. Entonces, esto va a estar mucho más cerca de la fístula del esófago proximal que en este caso cuando la conexión hacia la vía aérea es a la carina. Entonces, la broncoscopía rígida es un elemento fundamental que requiere, pues, una serie de requisitos mínimos, porque nosotros utilizamos, por ejemplo, el laparoscopio de 5 milímetros y 30 grados que usamos para la laparoscopía convencional, y lo pasamos y vemos directamente, podemos directamente ver la vía aérea, y mucho mejor si es que contamos con una óptica delgada y larga, como las ópticas de broncoscopía, que tienen entre 2 y 2,7 milímetros, que nos permite ubicar, como ya hemos dicho, la fístula traqueoesofágica, incluso colocar el tubo endotraqueal, porque uno puede insertar la óptica dentro de un tubo, habitualmente un tubo, un número más pequeño el que necesitaría para una intubación central, y eso nos permitiría ver el bronquio izquierdo, deslizar el tubo endotraqueal por el bronquio izquierdo y obtener una, una intubación selectiva, que aun cuando no es un requisito indispensable para lograr una atresia de esófago, nos da una mayor comodidad para abordar el tórax derecho, ¿no? Asimismo, para definir si hay un compromiso de vía aérea, para tomar lavado, cultivos, descartar alguna otra fístula proximal, ver qué tanto de traqueomalacia puede existir y hacer una evaluación del árbol bronquial. También para ver, porque tendríamos que agregar a este esquema, malformaciones de la laringe, ¿no? Como hendiduras o cleft laringio, ¿no? Hay algunos detalles técnicos que es importante conocer antes de ver los videos, que es que hay que contar con instrumental de 3 milímetros y de 5 milímetros suficientemente cortos. El instrumental, tanto de 5 o de 3, no debiera pasar de los 20 a 22 centímetros de longitud y ser lo más delicados posibles. Además, deben tener un mango lo suficientemente ergonómico para facilitar el trabajo. Habitualmente utilizamos las mismas ópticas que en la paroscopía estándar, pero lo ideal sería tener ópticas no de 30 a 33 centímetros como en las técnicas convencionales, sino ópticas mucho más cortas, como de 20 a 22 centímetros. Lo mismo que todas las pinzas. Utilizar un buen sistema de iluminación y flujos y presiones adecuadas. No debiéramos pasar de 5 o 6
centímetros de presión, 5 o 6 de presión y 0,5 a 1 litro por minuto de flujo. Con ópticas de adecuada calidad y con sistemas que habitualmente cuando empezamos la cirugía, hacemos una broncoscopía, solamente necesitamos la óptica, la fibra, no necesitamos insuflar, solamente óptica, y fibra y la cámara. Con eso hacemos la primera aproximación para hacer la broncoscopía. Y la intubación selectiva, si fuera necesario. Algo que a pie también la importancia de tener suturas lo suficientemente fuertes, flexibles y de adecuada calidad, como estas. Nosotros utilizamos básicamente PDS, que es un monofilamento absorbible a largo plazo, o Prolene, cuando tenemos necesidad de trabajar sobre la vía aérea. Pero en este caso, el PDS es la sutura más utilizada. La técnica quirúrgica es importante porque han habido algunas modificaciones en el tiempo. Las primeras descripciones recomendaban hacer posiciones semiprono izquierdo, para dejar visible todas las emitoras derecho, con el bracito hacia adelante, el otro bracito iba inicialmente hacia abajo, pero ahora preferimos colocarlo hacia arriba. Y el paciente se ha ido cada vez más colocando en prono, y hoy, por ejemplo, se utilizan posiciones como estas, en las que está prácticamente echada con un ligero relieve debajo del emitoras derecho, y ambos bracitos hacia arriba, ¿no? Despejando toda esta zona y teniendo mucho cuidado de no tener ningún elemento, sobre todo los electrodos en el tórax anterior, donde puede hacer presión sobre la mesa o sobre los elementos de la mesa y después dañar la piel o la parte blanda del bebé. Entonces hay que tener cuidado de tenerlo, además de bien colocado, bien protegida todas las zonas de presión del paciente, ¿no? Aquí vemos la colocación, no olvidar siempre de colocar previamente indiferente, la placa indiferente, porque muchas veces cuando ya estamos con los campos colocados nos acordamos de que no se ha puesto la placa, o tener sonda urinaria, de tener la sonda oroesofágica, que después nos va a ayudar para colocar la sonda transanastomótica. Lo vemos acá, el paciente en la posición más cómoda posible y la colocación de 3 trócares, ¿no? Aquí se están utilizando 2 trócares de 3 o 3,5 milímetros y un trócar para la óptica de 5 milímetros. Es similar a lo que nosotros hacemos, la posición del paciente. Nosotros utilizamos, en este caso en particular, utilizamos 2 trócares de 5 milímetros, tanto el que va con la óptica como el que va en la mano derecha para colocar los puntos, y uno de 3 o 3,5 con los que utilizamos los instrumentos de prensión o de agarre. Es importante mantener una buena ergonomía y estar lo más cómodos posible, mantener una visión directa hacia el monitor, ¿no? Porque si el monitor está muy alto, eso no va a obligar a hacer una extensión inadecuada para el tiempo operatorio, o si tenemos que flexionar el cuello también, si este monitor está muy bajo. Entonces hay que mantener la posición más cómoda posible con los brazos en semiflexión. En nuestros casos, por ejemplo, nosotros preferimos que el ayudante esté sentado en una banca para que pueda manejar cómodamente la óptica y nos permita trabajar con la mayor comodidad posible. Entonces, lo primero que se hace es identificar lásigos. En este esquema, por ejemplo, se recomendaba la disección y la electrofuturación, probablemente el ácido, como se ve en la foto, en el que hay un sellador, pero un sellador de vasos. Ya no hacemos este paso, lo veamos y no tocamos la ácido, simplemente la separamos lo suficiente como para tener visible la fístula. Entonces se diseca la pleura con pinza Maryland, se identifica bien el cabo distal, se diseca la fístula,
Después se pasa al cabo proximal. Incluso algunos recomiendan la maniobra del espagueti, que es esta en el cual se toma con una pinza el cabo proximal, se rota sobre su eje y se va separando con la mano izquierda de las adherencias entre el esófago proximal y la tráquea. Una vez que vemos que se aproximan los extremos, se ve si la anastomosis va a ser viable y va a ser segura. Y se hace la anastomosis, la recomendación es alrededor de 8 suturas de PS 5 ceros, suturando primero la cara posterior, después se pasa a la sonda transanastomótica, se continúa con la cara anterior. Como vemos acá en este esquema, cuando nosotros conseguimos que ambos extremos se puedan superponer con seguridad y sin ejercer una gran tracción, es un momento en el cual ya podemos abrir, empezar a colocar los primeros puntos, pasar la sonda y continuar con la anastomosis. Como en este caso, cuando hay un poco de tensión, pues se pasan 2 puntos que se van aproximando progresivamente o alternadamente para pasar la sonda y hacer una anastomosis que tenga la menor tracción posible. Esta es una secuencia que vamos a ver muy rápida y después la vamos a detallar. Pero, por ejemplo, aquí vemos que se está haciendo la broncoscopía, acá está la fístula que es bastante amplia, debe estar alrededor de 1 centímetro de la carina, los trócares, aquí todavía electrofulguramos ácigos, abríamos la pleura, trabajamos el distal, luego el proximal, aquí estamos liberando las adherencias hacia la tráquea, seguimos con el punto transficiante a la fístula, abrimos el proximal, primer punto de aproximación, la sonda trans, utilizamos una sonda 8 o 6 dependiendo del peso del paciente, y bajamos el resto de puntos de la sutura con PDS 5.0, con ruedas. Esta es una imagen en detalle del primer paso que se hacía antes, que era abrir la pleura, ¿no? Abrir la pleura es muy sencillo. Uno toma la pleura entre las pinzas, la tracciona, y con eso abre una ventana. Se puede hacer también con monopolar, pero uno puede disecar fácilmente el ácido y la puede electrofigurar también con facilidad con un monopolar, ¿no? Con el mismo monopolar se corta el ácido. En general, esto es un paso bastante sencillo. Es seguro si uno tiene el temor de, de producir un sangrado en el momento en que está pasando los puntos. Y que si no se sienten seguros de trabajar sin tocar la ácido, es mejor electrofigurarla, ¿no? Y ya por partes, vemos aquí la disección de la fístula. Estamos entrando a disecar la pleura. No tocamos el ácido. Estamos abriendo la pleura con en este caso, con una pinza Maryland de 5 milímetros. Se puede hacer también con una Maryland o con una pinza de 3.5. Entonces hay que pegarse a la fístula, hay que respetar la estructura nerviosa y vascular de la fístula en la medida de lo posible. Estamos separando el vago, pasando por detrás de la fístula para completar la disección de la pleura, abrir un espacio adecuado para colocar después el punto de sutura. Entonces pasamos la pinza de 3.5 con la cual hemos levantado la fístula, una, una pinza de disección de 3.5, con la de 5 estamos terminando de separar las adherencias a la tráquea. Hay que pegarse a la zona de inserción lo más cerca posible para evitar dejar un pouch de fístula que después nos va a dar problemas postooperatorios, porque estamos pasando ya
con el portagujas, el primer punto de PDS en el que vamos a hacer el punto transfixiante. Entonces, atravesamos la fístula, no hemos tocado la ácido que está retraída por encima de la fístula que está levantada, y pasamos un punto de ruedas, dejamos el segmento largo de la sutura, lo cortamos y completamos el punto transfixiante después de seccionar el otro cabo de la sutura con un nudo intracorpóreo. De esa manera completamos el primer paso, que es para nosotros eh, el ligar adecuadamente la fístula traqueosofágica en las apresas tipo 3. Comienzo, no es sencillo manejar una sutura como esta que tiene memoria, pero después con el tiempo uno se acostumbra, porque ya está ligada aquí la fístula, el primer paso. Seguimos al segundo, que es disecar el cabo proximal. Entonces abrimos la pleura. También, como les mencionaba, uno lo puede hacer todo de manera roma, no es necesario utilizar electrocauterio ni tijeras para abrir la pleura cuando buscamos el cabo proximal, ¿no? Siempre lo vamos a encontrar muy cerca de la columna y a través del tejido laxo que encontramos en esta zona. Cuando nosotros retraemos ese tejido laxo y vemos al fondo esa estructura blanquecina, incluso nos puede ayudar en traccionar con el mismo tejido que rodea al cabo proximal. Con la pinza de la mano izquierda, de preferencia debiera ser una pinza atraumática, una intestinal, por ejemplo, es muy útil, una grasper que no tenga eh, muchos dientes. Entonces podemos ayudarnos aquí a hacer la disección del cabo proximal. Y siempre en la parte crítica de este paso es la separación de la tráquea. Podemos avanzar fácilmente en el dorso, en la parte posterior, pero la separación de la tráquea nos puede llevar muchas veces a esto, a tener que sacrificar un poco de la pared del, del esófago para evitar pegarse mucho a la tráquea, porque es un tejido muy delicado. Entonces, eh, este es el momento en el cual se pueden hacer lesiones de la tráquea. Y este recuadro que les he puesto aquí es de otro paciente en el que se está haciendo un paso muy similar al que hemos visto acá. Estamos utilizando a Tom Hood para hacer la separación y la disección adecuada de la tráquea del esófago proximal. Y en este caso en particular, estamos muy adheridos, pero la separación se hace muy difícil. En la imagen principal, después de haber superado la parte más distal, ya vemos que la disección se hace más fácil, pero en el recuadro superior vemos que se hace una maniobra que podría ser un poco peligrosa en el sentido de que no se puede utilizar con tanta comodidad el monopolar, porque en este caso, en un momento más adelante, vamos a ver cómo advertimos que aparece secreción mucosa. Nos vamos con la ingrata sorpresa de que se había lesionado la tráquea. Entonces estamos tratando de ver bien el lugar y encontramos aquí, en este sector, que se había abierto la tráquea. Ya está. Así que lo que tuvimos que hacer es completar la disección hacia atrás y poner un punto de problema, 5 o 6 ceros para cerrar la lesión de la tráquea. En este caso en particular no tuvimos ningún problema. Y vemos después
es factible ya la aproximación de ambos cabos. La osmosis se realiza, como vemos acá, abrimos el segmento proximal. Siempre que uno hace esta maniobra se encuentra con que se está quedando la mucosa indemne, así que tenemos que abrir, estar seguros de que está abierta toda la pared del cabo proximal y se está resecando la parte distal de la mucosa. Ya tenemos el segmento abierto. Estamos seccionando la fístula. Muchas veces, antes de completar la sección de la fístula, ponemos el primer punto de aproximación, porque la fístula, una vez seccionada, se retrae. Entonces, preferimos muchas veces poner este primer punto con la fístula parcialmente seccionada. Y después completamos, una vez que hemos pasado ya el punto, porque vemos que la fístula no ha sido del todo seccionada, hemos seccionado solamente la mitad. Y ese primer punto, después de que lo aproximamos, como acá, estamos colocando el primer punto de PVC, hacemos esta maniobra que consideramos que es fundamental, que es colocar la pinza en la zona donde traccionamos para hacer una polea y evitar el arrastre del tejido. Vieron ustedes que se había completado la sección de la fístula y se pasa el primer punto con rueder. Pueden hacer uno o dos puntos iniciales antes de esta maniobra, que aun cuando algunos la cuestionan porque aparentemente tiene relación con el posterior desarrollo de estenosis, para nosotros es muy práctica porque nos permite tener una guía para pasar los siguientes puntos de la anastomosis. Fijar un primer punto nos ayuda también como tracción para poder identificar los siguientes y poder pasar todas las siguientes suturas. En la recomendación inicial es suficiente colocar 8 suturas de PVC, entre 6 a 8. Nosotros preferimos pasar las que sean necesarias. Los mínimos generalmente son 8 puntos. Entonces eso es bastante cómodo hacerlas con ruedas y fabricar afuera para bajar cada uno de los puntos. Esta es la parte que a veces nos da un poco más de dificultad y tenemos que ayudarnos con la mano izquierda para llevar prácticamente la línea de sutura a la anastomosis, de manera que movilizamos el esófago distal para que se puedan acercar adecuadamente. Con eso se completa la anastomosis. La técnica quirúrgica, pues en resumen, con este esquema pretendemos hacer una síntesis de todos los pasos, que es la intubación selectiva con broncoescopía, en el caso que es posible, 3 puertos, 2 de 5 y 1 de 3. La insuflación va de 5 milímetros de expresión con flujo de 1. La cauterización con el flujo del ácido la evitamos. La fístula la cerramos con un flujo transficiente de PS50, disecamos el esófago proximal y hacemos la anastomosis con punto exportador de PS50 previa colocación de una sonda transanastomotica de poliuretano de 6 a 8 trenes y colocamos finalmente un tren torácico de 10. Acá sale la colocación de las trocas alrededor de la escápula, previa broncoscopía, los 3 trócares colocados, la colocación de los puntos de PDS con puntos extracorpóreos de PS50 con ruedas, con técnica de ruedas. Bien, esa ha sido básicamente toda la técnica quirúrgica. Recordemos que dejamos un tren torácico por 5 a 7 días, luego de los cuales hacemos un esofagograma para comprobar la indemnidad de la anastomosis. Empezamos a alimentarlo, si es necesario, por sonda o por succión en la medida que el paciente lo tolere.
¿qué hacemos en los casos de atresia tipo 1, atresia sin fístula? Bueno, después de la gastrostomía inicial, la anastomosis usualmente se hace posteriormente, de manera diferida, y previa medición de la distancia entre ambos cabos esofágicos. La primera medición puede hacerse en el momento de la gastrostomía. Nosotros preferimos hacerlo después de 3 a 4 semanas, es decir, a partir del primer mes de vida, y hasta 3 a 4 veces, por la descripción clásica de crecimiento espontáneo, a veces hasta entre el segundo y tercer mes de vida. Ese es el esquema que no se ve bien acá. Bueno, hacemos la aspiración continua del esófago superior, la medición de cabos que estamos haciendo acá, colocando una sonda que tiene una sustancia radiopaca en su interior. Lo podemos fabricar incluso hasta con una sonda rectal a la que bloqueamos los orificios de salida, le ponemos contraste soluble, le bloqueamos la entrada, y es una excelente forma de ver el cabo proximal. Por la gastrostomía se puede utilizar, como en este caso, un endoscopio flexible, que es un endoscopio de 0.7 milímetros. Pero también se puede hacer con el rígido. A veces colocamos un trocar pequeño, adecuado al tamaño de la ostomía, que además nos ayuda para colocar oxígeno o CO2 para extender la cámara gástrica, ubicar el cardias y pasar por ahí el, el laparoscopio, y medimos con eso la distancia entre ambos segmentos. En este caso prácticamente estaban muy cerca y se hizo la cirugía correctiva. Aquí estamos utilizando, como se ha mencionado, el laparoscopio de 5, se está colocando la sonda radiopaca y se hacen incidencias anteroposteriores y tangenciales en 2 tiempos, sin aproximación, o sea, sin presionar los extremos, los elementos que han ingresado a los cabos esofágicos, y presionando un poco ambos elementos, ¿no? Como vemos acá, que hay un esquema que se pueden utilizar, también en algunos sitios se colocan beniqués, o se puede hacer con sustancia con contraste con ovario. Nosotros preferimos no usar esto porque no es tan sencillo hacer que el contraste vaya hacia el cardias y hacia el tope del segmento distal, así que mejor lo hacemos como en este caso, con algún elemento que además nos permite ingresar mirando directamente el cardio, sin empujar y haciendo tracción o empujando. Como en este caso en el que se ha pasado una sonda, la misma sonda radiopaca que vimos en la foto, y hemos colocado un instrumento rígido por el cabo distal para medir la distancia en cuerpos vertebrales, en incidencias anterior y posterior y tangenciales. Entonces la anastomosis primaria diferida, que es la indicación de atresia tipo 1, que además de alimentarlo por gastrostomía y de que lo suspendemos antes de la cirugía, tiramos bien el cabo proximal, y algunos recomiendan colocar sondas en los extremos proximal y distal por la gastrostomía para poder identificar en el momento que se hace la toracoscopía. No es estrictamente necesario, no es indispensable, porque además, cuando uno coloca una sonda por la gastrostomía hacia los extremos distales del esófago, estos suelen ser muy pequeños y fácilmente eh, regresa al estómago y después no lo podemos encontrar por el tórax. Así que mejor es buscar directamente a través de la pleura, ¿no? Este es un video también un poco antiguo, en un E13 de esófago tipo 1, en el cual, de todas maneras, se hace la evaluación endoscópica de la vía aérea, porque de repente podemos encontrar una fístula proximal o una fístula pequeña. Aquí vemos que no existe fístula, entonces avanzamos hacia pero sí nos sirve para hacer la intubación selectiva. Habitualmente la intentamos en casi todos los pacientes, pero si el paciente no lo tolera o desatura, en este caso pues volvemos a la intubación central y hacemos la toracoscopia con intubación central. En este caso, como vemos en un video antiguo, en el que se todavía hace la electrofiltración del ácido. Y aquí empezamos por abrir la pleura para buscar
el extremo distal. Como vemos, el extremo distal es muy pequeño, muy delgadito, está muy cerca al hiato. Tenemos que traccionarlo y liberarlo de la forma más delicada posible. Entonces ahí hemos liberado el extremo distal, ahora estamos sobre el proximal, abriendo la pleura, disecando. Habitualmente el cabo proximal es mucho más largo, más fácil de, de disecar. Lo estamos separando del vago primero, abriendo las adherencias hacia la tráquea. Y generalmente en estos casos utilizamos maniobra de espagueti para hacer una liberación completa del cabo proximal. Entonces aquí vemos que estamos terminando de liberarlo, aquí tomamos con la mano derecha, y con una grasper, hacemos la maniobra del espagueti, completamos la liberación de las adherencias en el espacio esófago traqueal, tratando de respetar todas las estructuras vecinas posibles hasta que tratemos de encontrar la mayor penetración posible. Acá vemos ambos extremos, fácilmente llega hasta de 4 de 5 al proximal, pero el distal no. Vemos la gran diferencia de calibre entre el proximal y el distal. Estamos colocando un primer punto de pared total entre el cabo proximal y el distal, que aquí no lo hemos abierto. Muchas veces encontramos que el esófago distal tiene una continuación muy delgada, que es una continuación que no tiene luz. Básicamente un tracto fibroso que se acerca mucho hacia la zona del ácido, pero en general como vemos acá, es una estructura muy pequeña, muy delgada, con paredes muy finas. Entonces, hoy la recomendación que no se hagan anastomosis en estos casos, si no se hagan aproximaciones, esperando después un segundo tiempo, con un tiempo variable de espera, que puede ser días, semanas, para evitar hacer una anastomosis a tensión. Acá hemos hecho un punto de primera aproximación, pero ya vemos que existe cierta tensión en esta zona. Ahora, si bien es cierto, pues hace algunos años hacíamos este tipo de anastomosis, hoy tratamos de evitarlo, porque muchos de estos pacientes iban después hacían de licencias, de las cuales salían con medidas básicamente conservadoras, pero después necesariamente iban a hacer estenosis y pasaban a un plan de dilatación. Su evolución en general ha sido bastante buena, pero hoy preferimos evitar este tipo de anastomosis. Y por ejemplo, es muy cómodo pasar el mal, pero el distal hay una luna muy pequeña, hay una pared muy delgada, ¿no? Se completa la anastomosis pasando varios puntos, difiriendo un poco la tracción para hacer una tracción secuencial entre uno y otro punto lateral, y después completamos la anastomosis, pero siempre nos quedan zonas debilitadas, zonas que después pueden provocar las fugas y las endosis posteriores, ¿no? Y pasemos a este punto, y esto es una revisión rápida, retrospectiva de lo que hacemos en el hospital. Si bien es cierto, nuestro primer caso fue en 2006, después hubo una para el mes siguiente, y los siguientes casos fueron ya, adquirieron más continuidad a partir del 2008 hasta el 2018. Evaluamos todos estos puntos. Encontramos, por ejemplo, que las edades de la cirugía eran muy variables. Algunos tenían 12 días, teníamos que esperar a que se recuperen de las broncoaspiraciones, del estrés respiratorio, de las neumonías eh, eh, por broncoaspiración, básicamente. Y entonces el promedio de estos pacientes era muy alto, 12 días de vida en general. Llegaban como promedio para la de la cirugía, algunos hasta con un mes de vida. La mayor parte de ellos tenían casi 40-50% de enfermedades congénitas asociadas, sobre todo cardiovasculares. Y los tiempos operatorios que inicialmente eran bastante largos, de hecho el primero fue bastante largo, casi 6 horas. Entonces evaluamos el primer grupo de pacientes, prácticamente alrededor de 50 pacientes. Estos
promedio era también de un poco más de 2 horas. Después, cuando ya se evaluó la segunda mitad de los pacientes, se encontraron ya tiempos operatorios mucho más bajos, como 60, 70 minutos, y en promedio unos 100 minutos. Es lo que consideramos hoy estamos alrededor de los 90 minutos como promedio, y pacientes que van, la mayoría, entre los 60 y 70 minutos de duración de la cirugía, con una conversión a toracotomía por desaturación bradicardia en un paciente. Hemos tenido alguna fuga de anastomosis con resolución espontánea en casi todos los casos. En los últimos pacientes había mucho menos fuga. Y las estenosis esofágicas, que la dividimos igualmente en dos grupos. El primer grupo de pacientes, casi el 60% requirieron dilataciones. Posteriormente, esa necesidad ha bajado al 30% y actualmente estamos entre el 15 o el 20% de los pacientes que requieren alguna dilatación. El promedio de dilataciones es entre 2 y 3, y generalmente asociamos con intervalos de una semana en los casos severos, o 3 a 4 semanas en los casos eh, mucho más fáciles de manejar. Y usualmente la hace el mismo equipo de cirugía. Se hacen todas con un arco en 6, con el paciente dormido, y preferimos utilizar balones de dilatación que son las sábanas. Hemos tenido recurrencia de fístula traqueosofágica en 5 pacientes, algunos han necesitado toracotomía, pero hoy casi todos son manejados con cierre químico con tricloro acético a cargo del grupo de neumología. Y en conclusión podemos decir que en A3-ESO, afagotoracoscopía es una técnica reproducible, pero en un grupo entrenado con pacientes inicialmente seleccionados, con resultados muy similares a la técnica abierta, pero que hoy es una gran responsabilidad abordar este tipo de pacientes y necesita de todas maneras pasar por etapas de entrenamiento, lo cual nos permite pues, dar mayor seguridad a, a estos pacientes y disminuir las complicaciones. No olvidar que siempre debemos evitar llegar a sala de operaciones cansados, con hambre, fastidiados o muy tarde, ¿no? Deben ser pacientes que deben ser seleccionados y asumidos por un grupo que esté acostumbrado a trabajar recién nacidos en técnicas laparoscópicas, toracoscópicas, en una hora adecuada, con el primer paciente de la mañana, y durante un día exclusivo de la semana nosotros hacemos este tipo de procedimientos. Es difícil que nos salgamos de eso porque tratamos siempre de evitar con su mayor margen de error, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.